tan reconfortante siempre. Muy bien, entonces podemos comenzar con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué te parece? Adelante. Bien, pues. En el curso se nos enseña de que solo la eternidad es real. Cuando hablamos de la eternidad hablamos del conocimiento, del estado de ser, el cielo, el amor de Dios, nuestro hogar. Este lugar, entre comillas, que no es un lugar, sino que es un estado mental donde solo está la verdad, donde no hay percepción, donde no hay miedo, no hay sistemas de pensamiento, no hay algo entre lo que elegir, simplemente se experimenta una total unicidad o un amor inefable, algo que no se puede explicar totalmente con palabras. Nos podemos acercar mucho a ello, pero no podemos especificar perfectamente lo que es a través de símbolos, porque es simplemente una experiencia de amor, una experiencia del ser. Por otro lado está el sueño, y dentro del sueño hay dos tipos de percepción. Dentro del sueño se experimenta el tiempo. Podemos ocupar el tiempo ya sea para mantenernos dormidos o ocuparlo en nuestro favor para despertarnos. Entonces Jesús nos dice en un curso de milagros que el Espíritu Santo puede utilizar todo lo que nosotros fabricamos para mantenernos dormidos, ahora redireccionándonos hacia el despertar. Esto es así tanto con las relaciones especiales en el mundo, así como el tiempo. Entonces el tiempo de por sí no existe, es una ilusión, pero el Espíritu Santo la ocupa a nuestro favor, para ahora aprovechar ese tiempo para tomar buenas decisiones, decisiones en favor del perdón, de la unión, de la paz. Ajá. Buenísimo. Bien. Tengo aquí seleccionado un par de párrafos del manual para el maestro donde toca el tema del tiempo y de la eternidad. Esto es la pregunta 2, que es ¿quiénes son los alumnos? Eh, y comienzo desde el párrafo 2. Dice, Ujú. para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Es decir, la expiación, que es el principio por el que se basa el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, nos ayuda a deshacer lo que es ilusorio, no lo que es verdad. Nos ayuda a corregir un problema que ni siquiera existe. De hecho, esa es la corrección, reconocer que no existe realmente la separación, que nunca hubo un pecado, que no hay culpa ni hay razón para tener miedo. Por lo tanto, tampoco existe el tiempo, porque el tiempo nació junto con la idea de separación, al igual que la idea de espacio. Antes de tomarnos en serio la diminuta y alocada idea de separación, no existía la noción de un tiempo y un espacio. De hecho, en la realidad tampoco existe la conciencia del tiempo y el espacio, solo existe por ahora en nuestra mente dormida. Y existe entre comillas, porque Jesús hace también esta distinción entre la existencia y el estado de ser. En el sueño existen muchas cosas, pero no son reales. En el cielo no hay una existencia, pero hay un ser, el estado de ser. Entonces todo lo que parece existir en realidad es una ilusión, porque lo único que es real en el cielo simplemente es, que es el amor. Y es ahí también donde está la eternidad. Entonces donde está el tiempo no hay nada, es una ilusión. Pero puesto que creemos que hay un tiempo, lo ocupamos a nuestro favor para practicar el perdón y despertar. Bien, continúo, dice, corrige por lo tanto lo que nunca existió. La expiación corrige la idea de separación, la idea de tiempo, la idea de espacio, de cuerpos. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es eternamente ajena al tiempo. Entonces se nos dice que en ese mismo instante en que apareció el error, quedó corregida, y esto queda explicado muy bien en las siguientes líneas. Dice, la realidad es también ajena al tiempo, al ser algo propio de él. Es decir, la realidad simplemente es parte de Dios, parte de la eternidad, y no tiene nada que ver con el tiempo. Luego dice,
En el instante en que la idea de separación se adentró en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. Esta respuesta es el Espíritu Santo o el principio de expiación, la corrección. En el tiempo esto ocurrió hace mucho. En la realidad nunca ocurrió. Así que dentro de la ilusión del tiempo se nos dice que ya quedó corregido hace mucho tiempo, en ese mismo instante. Solo que nosotros aún no aceptamos esa corrección. Aún estamos eligiendo en favor de la separación, en favor del miedo, del victimismo, de la culpa o del especialismo. Entonces, una vez que elegimos aceptar la expiación para nosotros mismos y nuestra mente queda corregida, nos damos cuenta de que esa corrección se había llevado a cabo hace mucho tiempo, dentro de la ilusión del tiempo. Y en la realidad nunca ocurrió porque en la realidad no existe ni error ni corrección. Entonces en la realidad no existe ni la sensación de culpa, ni siquiera el perdón. No hay ni una mentira ni una verdad, hay simplemente la realidad o el ser. Continúo. Dice, Ujú. el mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen como si aún estuvieran pendientes, como si aún hubiera que tomarlas. Esa es la experiencia de todos nosotros aquí. La experiencia de todos nosotros es como que aún nos queda culpa inconsciente por deshacer, como que aún tenemos un sistema de pensamiento errado y que hay que corregirlo. Y dentro del tiempo es cierto eso, dentro del tiempo todavía tenemos algo que corregir. Sin embargo, toda la línea de tiempo de por sí es una ilusión y todo el tiempo ocurrió simultáneamente, en un solo instante. Pero nuestra experiencia es que ese instante dura miles de millones de años porque tenemos mucha resistencia, muchísima resistencia a aceptar la simple verdad de que no hubo separación. En el instante en que aceptamos de todo corazón que nunca hubo separación, queda deshecho toda la idea de tiempo, de espacio, de cuerpos, de un mundo, porque nunca tuvo lugar realmente. Pero puesto que estamos tan apegados a nuestro yo individual, nuestro yo especial, y con ello apegados también a la culpa, al resentimiento, a sustituir el amor de Dios con ídolos, etcétera, entonces todavía no hemos decidido del todo aceptar la expiación para nosotros mismos. Hay quienes sí lo han hecho, como Jesús o el Buda o grandes maestros que se han iluminado y que nos dan ejemplo de lo que podemos hacer nosotros, elegir correctamente. Aceptar quedarnos solo con el Espíritu Santo en nuestra mente, aceptar la expiación del todo para nosotros mismos y reconocer que nunca nos separamos de Dios, que seguimos estando en la eternidad, que habíamos estado dormidos y que solo fue un sueño, pero que este sueño no tuvo efectos reales y jamás afectó a la eternidad. Me encanta. Qué locura, qué locura. ¿No? Pensar todo esto que podríamos deshacerlo tan fácilmente si es que realmente quisiésemos, pero como no queremos. Nos Así es, gusta realmente la victimez, el sufrimiento, el seguir ahí, ¿no? Con el pensamiento de que tenemos que luchar, de que tenemos que hacer, de que tenemos que deshacer, y realmente seguimos prolongando y prolongando el dolor, la creencia en la separación y en el tiempo. así es. Y a veces este entendimiento, cuando no se entiende bien, puede dar lugar a una confusión que creo que todos en algún momento hemos tenido, de que si ya somos libres y estamos en la eternidad, entonces no hay nada que perdonar. Y, y digo, está bien, el ego no existe y no hay nada que hacer. Y Jesús nos diría, sí es real que el ego no existe, que la culpa no existe, pero nosotros creemos que existe. Y esa es la idea que tenemos que deshacer. Deshacer nuestra creencia en la culpa, nuestra creencia en el pecado, nuestra creencia en la separación o en el victimismo. Porque es cierto que nada de eso es real, que solo el amor es real. Es cierto que, tal como se nos dice en la intro del texto, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Pero la corrección que nos viene a dar Jesús con un curso de milagros es, tú todavía crees que es real y eso es lo que vamos a examinar para poder deshacer. Entonces,
Yo no gano nada, no es muy útil decir, bueno, ya no hay nada que perdonar, no existe este mundo y me quedo sin hacer nada. Ay, 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 Porque tengo sí, que sí hacerlo. hay un Eso sí, trabajo mental que hacer. Tengo que llegar a perfecto. darme cuenta de que no había que hacer nada, pero para eso se requiere un estudio, práctica, disciplina y tomar decisiones. Yo no puedo simplemente quedarme con no hay nada que perdonar porque voy a seguir experimentando el sufrimiento como si fuese real, a pesar de que no lo es. El miedo, el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, nada de eso es real ni existe en el cielo, pero lo experimento en mi mente. Y si yo me hago el tonto con eso y digo, no, yo no tengo ansiedad, no experimento miedo, yo ya estoy iluminado, es muy probable que me esté autoengañando y que esté escondiendo el polvo debajo de la alfombra porque tengo miedo a reconocer mi error. Claro, 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 claro. Entonces sí, necesitamos mirarlo para entregarlo y que quede disuelto y deshecho por el Espíritu Santo. Sí necesitamos hacer eso. Ujú. Todo lo que Exacto, nos hemos fabricado. exacto. Lo que nos dice Jesús es, no has cometido pecado, pero sí estás equivocado. Y esa equivocación requiere una tierna y bondadosa corrección de parte del Espíritu Santo, que nos dice, sigue siendo inocente, sigue siendo la santa creación de tu Padre. Esa es la corrección que nos da. Pero debemos aceptar la corrección. Si yo me quedo sin aceptar la corrección, creyendo que ya estoy en paz y que ya estoy iluminado, simplemente voy a estar dilatando el despertar. Simplemente voy a estar extendiendo mi experiencia de dualidad. A pesar de que toda esa experiencia es una mentira, es totalmente falsa, no se va a sentir agradable. Si yo creo que el mundo es real, si yo me quedo sin practicar el perdón y sin deshacer la idea de separación, voy a experimentar sufrimiento y culpa y se siente horrible. Todos hemos experimentado la sensación de culpa o de miedo y no se siente para nada agradable. Nos podemos autoengañar con que estamos en paz, pero ciertamente eso no es paz. A pesar de que es una ilusión de falta de paz, no se experimenta muy bien y se podría corregir. Ajá, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bien, Entendido. Por favor. voy a continuar con la lectura. Ujú. Dice, lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó a un lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Es decir, todavía en nuestra experiencia parece como si tuviéramos cosas que corregir. Nuevamente esto parece una paradoja. No hay nada que corregir, hay algo que corregir, nunca ocurrió nada, parece que ocurrió algo. Todo esto se resume en no ha ocurrido ningún pecado porque nunca hubo una separación real, pero yo creo que ocurrió y mi creencia en ello es lo que hay que corregir. Entonces Jesús nos dice, ya se nos dio una respuesta hace mucho tiempo. El problema quedó resuelto, pero yo todavía no acepto esa respuesta. Se me dio, pero yo la estoy rechazando. Está en mi mente ya, en el Espíritu Santo, está en mi mente correcta. Pero yo como tomador de decisiones, mientras esté eligiendo al ego, al sistema de pensamiento errado, no voy a ser consciente de que la respuesta ya se me dio. No voy a ser consciente de que el problema ya se resolvió. Por lo tanto, va a seguir habiendo un problema en mi mente, en mi experiencia. Voy a seguir experimentando miedo o una falta de paz cuando la paz ya estaba en mi interior y siempre estuvo. Y la respuesta que, de qué manera tan sencilla nos llega en la psicoterapia. Realmente la psicoterapia nos ayuda a colapsar el tiempo, a avanzar de una manera así rapidísima en este deshacimiento del error. Sí, Así sí. es, la psicoterapia puede ser muy útil y tal como se lo dice al comienzo del anexo psicoterapia, la única terapia que hay es la psicoterapia. Pero esto Sí, no es necesariamente la forma de la psicoterapia, sino el contenido de la práctica de perdón que se da durante la psicoterapia. exacto, exacto, exacto. Ujú. Adelante, hermanita. Bien, continúo. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar en cualquier momento que así lo decidas lo que ya ha ocurrido y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí. Es decir, en el momento en que acepto la expiación para mí mismo, me doy cuenta de que siempre estuvo ahí para mí, que la corrección ya estaba a mi disposición siempre. No es que ahora que soy estudiante del curso, ahora que sé de espiritualidad, puedo tener acceso a la paz. Siempre estuvo en mi mente.
No era que estaba por ahí en un libro o en el mundo o en algo. Este libro, Un Curso de Milagros, puede reflejar ese sistema de pensamiento correcto, pero el sistema de pensamiento siempre estuvo en mi mente, a mi alcance directo. Porque muchas veces cualquiera podría decir, ¿y qué pasa, por ejemplo, con un niño en África que no tiene acceso a un curso de milagros, o cualquier persona o un bebé que no tiene acceso al entender las palabras que dicen aquí? Y Jesús nos dice, el Espíritu Santo está en su mente. Entonces, Él puede elegir cuando quiera. Tal vez la mayoría del mundo tiene aún mucha resistencia. Incluso nosotros que tenemos acceso a este libro, que yo tengo este libro aquí en físico y lo puedo leer todos los días, tengo resistencia. Todos tenemos resistencia. Entonces da lo mismo el alcance físico que yo tenga para algo. Incluso si alguien no tiene el libro, ni tiene un celular con internet, ni un computador, aún así el sistema de pensamiento correctivo siempre estuvo en su mente. No es un requisito tener algo en el mundo para poder practicar el perdón, porque el perdón no se practica en este libro, ni en un celular, ni en un computador, se practica en la mente. Así que todos tenemos una mente, todos tenemos un tomador de decisiones y tenemos dos sistemas de pensamiento a nuestro alcance. Así que cualquiera puede elegir al Espíritu Santo inmediatamente, solo que es muy tentador decir que a algunos se les dificulta más. Y esa tentación proviene de la idea de que a mí se me ha dificultado y me siento culpable por no haber elegido al Espíritu Santo antes. Pero Jesús nos dice, no pasa nada, no es un pecado, es solo un error, es solo resistencia. Simplemente lo que ocurrió es que todo el tiempo tuvimos miedo de esa respuesta que ya estaba en nuestra mente. Porque esa respuesta, esa paz, nos dice que no existimos como un yo individual, que nuestra individualidad, nuestro especialismo, nuestra separación nunca ocurrió. Y nosotros queremos que ocurra, queremos ser especiales y nos da miedo aceptar la verdad. Y por eso es que pensamos que para algunos se les hace difícil, porque pensamos que para nosotros se nos hace difícil. Es la proyección de dificultad. Pero lo cierto es que nunca fue difícil. Jesús nos dice, este curso tiene que ser fácil. Si fuese difícil sería imposible de aprender. Por lo tanto, la respuesta o la verdad tiene que ser sencilla, obvia y evidente. Tiene que ser simple. Siempre lo fue. Solo que nosotros la hacemos parecer difícil o muy lejana simplemente porque nos aterra. Le tenemos miedo a la simple verdad. Así es. Nos encanta dilatar el tiempo, Así es. tontear, ¿no? Estamos tonteando. Ay, qué buenísimo, qué lindo todo esto que nos estás trayendo. Ujú. Bien, Por continúa. si Dice, acaso, déjame para los que están entrando recién y los saludo y les agradezco. Estamos leyendo el, la pregunta número 2 del manual para el maestro, ¿quiénes son sus alumnos? En este momento estamos en el párrafo 3 y entramos a qué oración, a las 6, creo, ¿no, hermanito? ¿Sí? así es. Vamos en el párrafo 3 comenzando la línea 6. Dice, tal como el curso subraya, no eres libre de escoger el programa de estudios, ni siquiera la forma en la que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo, y al aceptarlo ya lo habrás aprendido. Estas líneas salen al comienzo en la introducción del texto. Jesús nos dice, este es un curso obligatorio. Tú no puedes decidir lo que vas a aprender, pero sí puedes decidir cuándo aprenderlo. Entonces no habla literalmente de un curso de milagros, sino de un sistema de pensamiento correctivo. Llamémosle Espíritu Santo o expiación o simplemente un sistema de pensamiento de perdón y de paz. Entonces lo podemos aprender a través de un curso de milagros o a través de otros caminos, pero ese curso, entre comillas, ese sistema de pensamiento, ese aprendizaje es obligatorio no porque se nos esté imponiendo, sino porque en algún momento todos nos vamos a cansar del victimismo, del dolor y de la culpa y vamos a reconocer que no se siente bien y vamos a plantearnos, tiene que haber otra manera de pensar. Esa otra manera está muy bien reflejada en este libro, Un Curso de Milagros, pero no es este curso, sino que es un sistema de pensamiento en nuestra mente. Ese sistema de pensamiento correctivo en nuestra mente es lo que es obligatorio, que en realidad quiere decir inminente, en algún momento lo voy a elegir.
porque me voy a dar cuenta de que sí se siente muy bien elegir la mente correcta. Estar en paz sí se siente muy bien. Entonces todos en algún momento nos vamos a cansar del ego y vamos a elegir al Espíritu Santo. Los nombres que queramos ponerle, nos vamos a cansar del miedo y vamos a elegir la paz. Nos vamos a cansar del sufrimiento, del victimismo y vamos a elegir el perdón y la tranquilidad. Entonces, ese perdón, esa tranquilidad y esa paz es obligatoria no porque se nos esté imponiendo, sino porque nosotros mismos la vamos a elegir en algún momento. Sí, la requerimos. Se siente tan rico realmente entrar a esos estados de paz que quisieras ya no hacer más, ¿no? Pero el ego inmediatamente entra y te dice, oye, ¿y a qué hora esto? ¿Y a qué hora lo otro? Y ya. ¡Ay! ¡Qué trampas! ¡Qué tramposos! Lo que nos hemos puesto nosotros mismos. Bueno, Así es. así es, Tenemos pues. muchas tácticas muy ingeniosas. Nos las sabemos todas para arruinarnos la paz. Ah, Raúl, hermanito, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos. Sigamos, hermanito lindo. Bien, sigo en el párrafo 4, dice: el Ajá. tiempo entonces se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria, e incluso más allá de la posibilidad de recordarlo. Ujú. Aquí Jesús está haciendo una aseveración que es como si lo estuviéramos mirando desde la eternidad. En la eternidad ni siquiera existe el tiempo, no es algo que ni siquiera se pueda recordar ni percibir. Es decir, en ese punto donde ya hemos sido corregidos, cuando alguien ya ha despertado, se dio cuenta no solo de que el tiempo no existe ahora, sino de que nunca existió. No puede quedar ni rastro en nuestra memoria de lo que era dualidad o separación, y el tiempo ciertamente es parte de un sistema de pensamiento de dualidad. Ahora bien, el Espíritu Santo ocupa todo lo de la dualidad para apuntarnos hacia la no dualidad o hacia la unicidad. Ujú. Bien, dice: sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, y de nuevo otra vez, parece como si estuviera ocurriendo ahora. Entonces, Jesús nos dice que a cada instante estamos reviviendo una y otra vez, y esto nos dice al comienzo del capítulo 18 también, donde todo lo que hicimos es simplemente sustituir el amor de Dios, y esto lo estamos haciendo una y otra vez, eligiendo en favor del ego en lugar de la respuesta que nos dio Dios, que era el Espíritu Santo, o el principio de expiación. Así que experimentamos como si hubiese una continuidad de tiempo, una línea de tiempo, donde hay un pasado, un presente y un futuro, porque todavía estamos eligiendo en favor del sistema de pensamiento que dio base a todo este mundo, que es la idea de separación, y con ella conlleva la idea de pecado, culpa y miedo, lo que viene a representar pasado, presente y futuro. Todavía creemos que cometimos un pecado en el pasado, creemos que nos separamos de Dios y que Él está enfadado, creemos que la culpa en el presente es real, que tenemos una sensación de culpa real, y luego tenemos miedo a un supuesto castigo en un futuro. Pensamos que Dios nos viene persiguiendo y que en algún momento nos va a pillar y nos va a asesinar o a castigar. La corrección que nos da Jesús, o la corrección que nos da el Espíritu Santo, es: nunca ocurrió un pecado en el pasado, nunca te separaste. En el presente no existe una culpa real y no va a haber jamás un castigo en el futuro. Por lo tanto, no hay una razón para tener miedo, porque Dios nunca nos va a castigar. Dios es un perfecto, tierno y bondadoso amor inimaginable, que no se puede ni describir con palabras. No puede concebir la idea de ataque, de sacrificio, no puede concebir la idea de pecado o de castigo. Dios es amor y perfecto amor, y ese amor es solo paz y no tiene nada que ver con todo el conflicto que nos inventamos en nuestra mente. Así que toda la ilusión de tiempo está sostenida por la idea de pecado, culpa y miedo. Y una vez que aceptamos la corrección de que nunca hubo separación, aceptamos de que nunca hubo ni pecado, ni culpa, ni miedo, y por lo tanto podemos experimentar el sueño como lo que es, solo un sueño. Esto es lo que le llamaríamos el mundo real. El mundo real es cuando alguien percibe el mundo, pero lo percibe correctamente, donde ya deshizo la idea de pecado, de culpa, y también deshizo la idea de miedo.
Por lo tanto, deshizo la idea de pasado, presente y futuro y solo experimenta un presente que es el estado de reconocer que todos sus hermanos son inocentes junto con él mismo, que todos son un solo ser, y eso es el reflejo de la unicidad o de la eternidad, donde ni siquiera se experimenta, en la eternidad no se experimenta la inocencia de un hermano, no se experimenta a un hermano, solo se experimenta el ser, la santidad, el amor. Nuevamente es algo que no se puede explicar con palabras, pero que está más allá del perdón y más allá de la corrección. Ujú. Muy bien. Bien, continúo, dice, y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues tomó la decisión correcta en aquel viejo instante que ahora revive. Es decir, Jesús nos dice que en algún nivel de nuestra mente deseamos la paz de Dios. Entonces sí tomamos una decisión correcta en algún momento. Lo que pasa es que luego nos atemoriza esa decisión correcta y tal como decía Ken Wapnick, volvemos corriendo a los brazos del ego, de la individualidad, del especialismo, junto con ello Sí. la culpa y el resentimiento. Entonces, lo que nos enseña Jesús es, no importa cuántas veces yo vuelva al ego, hay una parte en mí que sí desea al Espíritu Santo. Hay una parte en mí que sí desea recordar su identidad como Cristo y mi unidad con todos mis hermanos, todos como un solo Cristo y como uno con Dios. Entonces, no importa cuánto yo me demore en tomar todas las decisiones que tenga que tomar para deshacer toda la culpa inconsciente y aceptar por completo la expiación para mí mismo. Lo voy a hacer en algún momento y Jesús nos dice, y ya he comenzado. Ya he comenzado con ese... Quizás nos queda mucho tiempo, la ilusión de tiempo pareciera como si transcurriera mucho espacio de tiempo entre que comenzamos a practicar el perdón y nos iluminamos. Pero Jesús nos dice, todo ese camino es un viaje sin distancia, es un viaje ilusorio para llegar al lugar de donde nunca nos fuimos. O sea que todo lo que estamos haciendo es simplemente corregir un solo error que parece como si se repitiera una y otra vez, pero es que nosotros tenemos miedo a la respuesta y seguimos eligiendo una y otra vez en favor del error, pero siempre con la posibilidad de volver a elegir en favor de la corrección. Y en la práctica de elegir en favor de la corrección, en favor del perdón, en favor del Espíritu Santo, vamos deshaciendo en nuestra mente la creencia de separación, la idea de dualidad, la idea de pecado, culpa y miedo. Y vamos preparando nuestra mente para pasar cada vez más tiempo en el Espíritu Santo y menos tiempo en el ego. Y finalmente ya no vamos a estar más en el ego, nos vamos a quedar solo con el Espíritu Santo. Esto es lo que llamamos el mundo real y vamos a estar preparados para que Dios dé el último paso y nos despierte en el cielo. Y en nuestra experiencia practicamos esto en relación con nuestros hermanos, porque es en ellos donde hemos proyectado culpa inconsciente y es en ellos donde vamos a encontrar nuestro Salvador, donde nos vamos a perdonar a nosotros mismos y vamos a, junto con ellos, deshacer la idea de separación y de culpa y prepararnos para despertar en el cielo. Ujú. Muy bien. Se habla, perdón, Jesús nos dice, ¿no? Podrías evitarte seguir pasando tantas miles y miles de vidas si es que tú lo decidieses. Entonces siempre estamos volviendo a vivir la misma cosa, ¿no? El mismo error, el mismo error, el mismo error. Una, vida tras vida, hasta hasta que elijamos ya, pues, por la paz, como tú nos dices. Ujú. Así es. Nuestra experiencia pareciera como si pasara mucho tiempo, pero fue todo solo un instante. Pero mientras Increíble. experimentemos el tiempo, tenemos que volver a elegir una y otra vez. Esto me recuerda una conversación que tuve con una hermanita ayer, donde me decía, yo ya entregué esta situación, ya entregué este pensamiento al Espíritu Santo, ¿por qué vuelve el miedo, la ansiedad y el resentimiento a mi mente? Entonces yo le decía que es un proceso de hacerlo una y otra vez, no es que solo perdones una vez y te iluminaste. Sí. Y todos sabemos que no funciona así. En nuestra Ah, experiencia tenemos que ir hay que deshaciendo la culpa mantenerlo. por capas. Ajá, por capas como las capas de cebolla, ¿no? Así es. Sí, Y sí, todo eso sí. es una metáfora y tampoco es real, pero sí es nuestra experiencia.
Y es muy útil tomar esa metáfora para observar nuestra experiencia aquí en el mundo, donde no nos vamos a iluminar de un segundo para otro, no probablemente, pero sí podemos a cada instante tomar la decisión correcta y pasar más tiempo en el Espíritu Santo. Así es. Buenísimo. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Dice, el maestro hizo asimismo una elección ineludible en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse, pues ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Nuevamente Jesús nos dice, en ese instante en que nos tomamos en serio la diminuta locada idea, en que elegimos al ego en lugar del Espíritu Santo, eh, pareció como si se abriera todo un universo de tiempo y espacio, donde en nuestra experiencia son miles de millones de años, y Jesús nos dice, todo eso fue solo un instante. Y desde la eternidad ni siquiera fue un instante, no fue nada. Entonces, desde ese punto de donde estamos en la expiación, en la salvación, en la total corrección, nos damos cuenta de que todo el tiempo fue solo un instante. Pero cuando pasamos al conocimiento, cuando Dios nos despierta en el cielo, en la realidad, nos dimos cuenta de que ni siquiera fue un instante, fue nada, nunca tuvo lugar. Entonces, por ahora, nuestra Sí. experiencia es que ha tenido lugar y se tiene que deshacer. Cuando hayamos aceptado totalmente la expiación, nos vamos a dar cuenta de que fue solo un instante donde hubo una corrección, o sea, un error y simultáneamente una corrección. Y luego cuando Dios nos despierta en el conocimiento, nos damos cuenta de que ni hubo ni error ni corrección, solo estaba el amor de Dios. Y eso por ahora no lo podemos entender del todo, pero sí podemos entender la corrección. Y la corrección nos va a llevar finalmente a despertar. Ujú. Nuestro maestro Rafael está diciendo gracias por todo, bendiciones. Gracias, gracias Gracias, Rafa, maestro. igualmente. Bendiciones. Ujú. Bien, continúo, dice. Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje. Aquí debemos recordar que cuando habla de alumno y maestro, está hablando de cualquier relación que yo pueda tener con mi hermano. Yo como estudiante del curso, como maestro de Dios o como practicante del perdón en mi mente, aquí Jesús nos dice que somos maestros de Dios, pero no es que yo necesariamente sea el maestro de mi hermano. Tal como eh, yo soy el maestro de Dios, Él también puede ser mi maestro, en el sentido de que Él me puede mostrar todo lo que yo no me he perdonado a mí mismo. Entonces, debemos recordar que un curso de milagros nos enseña que todos somos iguales, que todos somos por ahora una mente tomadora de decisiones. Y no es que yo sea el maestro de mi hermano y que sea superior, o que él sea mi maestro y él sea mi superior. Todos somos iguales practicantes, estudiantes, que vamos en el mismo camino. No importa si alguien ha deshecho más culpa o ha deshecho menos culpa, aquí todos somos hermanos practicantes. Entonces cuando Jesús nos dice que cuando se junta maestro y alumno, no es necesariamente alguien que sea maestro y otro alumno. Todos aquí somos maestros y todos somos alumnos. Es simplemente la relación con mi hermano. Tal como en psicoterapia nos habla de la relación de terapeuta-paciente, aquí nos habla de maestro-alumno, pero se refiere simplemente de relación hermano a hermano. Ujú. Continúo, dice, cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se unen en el propósito de aprender, el maestro de Dios, y aquí escribe maestro con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo, el maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su Espíritu a toda relación santa. Esto es tal como nos dicen en la Biblia, que cuando dos se juntan en nombre de Dios, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios también. Esto es lo mismo, pero no se refiere necesariamente a un encuentro físico, sino que cuando yo uno mi mente a la de mi hermano en el perdón, en la paz, cuando yo dejo de condenar, dejo de proyectar culpa en mi hermano y practico honestamente el perdón con él y reconozco que él es el Hijo de Dios, tal como yo, que está libre de pecado, tal como yo, entonces ese encuentro, a eso se refiere con el encuentro, con ver a mi hermano igual a mí,
como mentes tomadoras de decisiones que pueden elegir en favor de la verdad. Eso es útil por ahora. Y eso de ser mentes tomadoras de decisiones es simplemente un paso temporal también, porque de por sí el tomar una decisión es una ilusión. Por ahora es necesaria tomar esa decisión, pero una vez más, en la realidad, en la eternidad, no hay un tomador de decisiones ni hay opciones entre las que elegir. Solo ahora que estamos durmiendo, que estamos soñando, que estamos experimentando el mundo, tenemos un tomador de decisiones que puede elegir en lugar del ego al Espíritu Santo. En lugar de verme separado de mi hermano o verle como culpable o como la víctima, ahora reconocer que mi hermano y yo no estamos ni separados ni somos culpables. Que ambos seguimos siendo el Cristo. Uno y el mismo. Exacto. Todo me lo estoy haciendo a mí mismo. Así es. Buenísimo. Bien, continúo, dice. La relación es santa debido a ese propósito, al que me he unido en el propósito de la paz con mi hermano. Y esto no quiere decir que necesariamente mi hermano también esté en el Espíritu Santo. Quizás solo yo estoy eligiendo la mente correcta y a mi hermano todavía le atemoriza la corrección y todavía está en el ego. No es que yo tenga que esperar a que mi hermano por fin elija al Espíritu Santo para yo poder estar en paz y yo elegir al Espíritu Santo. Si tuviese que esperar a que todos a mi alrededor elijan la mente correcta, me voy a demorar millones de años en yo poder elegir la mente correcta. Debemos recordar, tal como el ejemplo que nos dejó Jesús, cuando Él estaba en la cruz, solo tenía el Espíritu Santo en su mente y estaba en perfecta paz. Y sabemos muy bien que la mayoría de los que estaban a su alrededor no estaban en paz, ni estaban en la mente correcta. A Él no le interesaba eso. A Él le interesaba simplemente mirar más allá del error de sus hermanos hasta ver la faz de Cristo en cada uno de ellos. Continuo, dice, la relación santa, la relación es santa debido a ese propósito, de unirme a mis hermanos. Y Dios ha prometido enviar su espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les esperaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Es decir, en mi percepción todavía sigo viendo diferencias físicas, incluso diferencias en la mente, pero ya no me las tomo en serio. Esto se refiere con que se desvanecen y finalmente desaparecen cuando despierto, cuando Dios me despierta al conocimiento, a la realidad. Pero en el transcurso sigo percibiendo diferencias, pero no me las tomo en serio. Ya no me las tomo como algo real. Lo que hago, y tal como se nos dice en el manual más adelante, Jesús nos dice que el maestro que ha sanado su mente sigue percibiendo como si sus hermanos estuvieran enfermos, pero no se lo toma real ni los condena por ello. Simplemente reconoce que es solo un sueño. Tal como el comienzo de que es el milagro en la segunda parte del libro de ejercicios, Jesús nos dice, el milagro contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Es decir, contemplo un mundo de separación y de diferencias, pero ya no me lo tomo en serio. Sé que es solo un Es, sueño. ya no me lo tomo en serio. Ahí le quitamos todo el peso de la realidad que tenía para nosotros. Exacto. Y aquí Ujú. el trabajo para no tomármelo en serio es examinar la culpa que estoy proyectando en mi hermano y perdonarme en mi hermano. Porque muchas veces los estudiantes del curso se esfuerzan por mirar esto como un sueño, por reconocer la irrealidad del mundo. Pero el proceso que nos enseña, el camino que nos enseña Jesús es el perdón, la bondad, el no tener ningún juicio de ataque o de autoataque. Ese es el camino, porque si yo me esfuerzo en mirar todo esto como un sueño consciente, probablemente entre en la locura, porque si no desecho la idea de pecado, de culpa y de daño, voy a seguir experimentándolo como si fuese real, pero me voy a autoengañar como que lo veo como un sueño. Entonces, no es necesario Eso. que yo me centre en ver todo esto como falso. Lo único que tengo que ver como falso es el pecado y la culpa, porque eso es la base de todo el mundo. Si yo reconozco que mis hermanos están libres de pecado, eso es lo que finalmente me va a llevar a reconocer conscientemente de que esto era solo un sueño. Claro.
Claro, buenísimo, Bien, continúo entonces. excelente. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo. Recordemos que aquí no solo está hablando de aprender un curso de milagros, sino un sistema de pensamiento correctivo en nuestra mente. Ujú. Dice, aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo, que es el perdón, la paz o despertar. Y así el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegara a él, la decisión de elegir otra opción, un camino que le lleve a la paz en lugar del conflicto. Ha visto los intereses de otros como si fueran los suyos propios. Tal como Importante. al comienzo del manual Jesús nos dice quiénes son los maestros de Dios, aquellos que en algún momento o lugar han decidido deliberadamente no ver los intereses de sus hermanos como separados de los suyos propios. Entonces no estamos hablando de los intereses mundanos, de que yo quiero ese auto, mi hermano quiere un auto, yo me voy a comprar el mismo auto. No estamos hablando de intereses en el mundo, sino de un interés interior de hallar paz, descanso, de hallar felicidad, de hallar la paz de Sí, Dios. lo único que buscamos, lo único que queremos al final. Ese es nuestro único interés común. Así es. Maravilloso, qué bonito termina eso, ¿no? Ha visto, el Maestro de Dios ha visto los intereses de otro como si fuesen los suyos propios. Entonces allí vamos a vernos en todos nuestros hermanos, vamos a pensar, ¿no? ¿Qué queremos para nosotros? Entonces vamos a quererlo también, ¿cómo queremos ver a nuestro hermano, ¿no? Igual como queremos vernos a nosotros, inocentes, libres, en paz. Sí. ¿Algo más que nos quieras comentar acerca de este último párrafo, mi hermanito? Ay, perdón, no te escuché lo último, se me quedó pegado. Ah, ya, te digo, si nos quieres comentar tú algo más acerca de este párrafo. Sí, este párrafo tiene mucha relación con lo que nos enseña Jesús sobre cómo el Espíritu Santo ve a nuestros hermanos. Jesús nos dice que el Espíritu Santo ve a nuestros hermanos solo dos opciones. O nos están pidiendo amor o nos están ofreciendo amor. Esto traducido a la práctica es o están en el Espíritu Santo o están en el ego. Cuando están en el Espíritu Santo están dándonos paz y cuando están en el ego nos están pidiendo paz. Están pidiendo que les demos nuestra bendición, un pensamiento libre de toda traza de ataque, un pensamiento que les recuerde que son inocentes, que están libres de pecado. Entonces, este es el interés en común que todos tenemos. Todos, en algún nivel quizás muy profundo, queremos recordar nuestra identidad como Cristo y queremos recordar nuestra inocencia y nuestra unidad con Dios. Pero esto está grandemente tapado, ese deseo por el deseo de existir, de ser alguien especial, de encubrir ese deseo con la culpa, luego negar y proyectar la culpa y toda esta distorsión de la dinámica del ego, todas estas defensas. Entonces, para yo poder llegar a tomar contacto con mi verdadero deseo por la paz, tengo que atravesar todos mis deseos por evadir la paz. Y cuando atravieso todo eso y lo dejo a un lado y me quedo con la paz de Dios, puedo reconocer que en el interior muy profundo de la mente de mi hermano, a pesar de que esté eligiendo al ego mi hermano, aún hay una parte de él que todavía quiere paz y quiere recordar que su padre no está enfadado con él y que se siguen amando el uno al otro, el padre y el hijo. Ahí está silenciada. Que estaba pasando un triciclo por acá haciendo una bulla tremenda y yo no me daba cuenta. Ay, aquí estaba pasando el camión de la basura recién. Bueno, los agentes externos avisándonos que a pesar de todo podemos elegir estar en paz. Qué lindo, hermanito. Muchísimas gracias. Ha sido una charla hermosa, pero
Si tienes algo más que aportarnos a todo esto que nos has leído y explicado. Bueno, que en resumen solo la eternidad es real y mientras estemos experimentando el tiempo, la única manera de deshacer el tiempo es ocupándolo a nuestro favor para practicar el perdón, para deshacer nuestras proyecciones de culpa, volver a ver la faz de Cristo en nuestros hermanos y así nosotros identificarnos con el Cristo que nunca se fue de su hogar. Ujú. Muy bien, y así dejar de repetir el mismo pastel que ya se malogró. Sí. Listo. Gracias, gracias, hermanita lindo. Muchísimas gracias por Igualmente. tu tiempo, por enseñarnos todo esto de una manera tan bonita, tan interesante, ¿no? Ya saben que esto lo encuentran en el manual para el maestro, en la pregunta 2, ¿quiénes son sus alumnos? Yo no lo había visto así como tú nos lo has explicado. O sea, uno lo lee, pero como no, o sea, se te pasa. Si es que no lo analizas así como lo estamos haciendo ahora contigo, wow, todo eso había acá. De verdad que yo ahorita he entrado y dije, todo eso había acá. O sea, yo lo he leído, pero no lo había entendido así definitivamente. Qué importante es poder tener estos encuentros. Muchísimas gracias, mi santo maestro. Me siento bendecida con todos y cada uno de ustedes y agradecida. Y te ofrezco milagros en el nombre de Cristo Jesús para que sigas con tu Amén, ministerio igualmente. adelante. Gracias por todo lo que nos estás entregando. Muchísimas gracias. Milagros para ti y para todos los santos hermanos que nos han acompañado el día de hoy y para toda la afiliación. Gracias, hermanito lindo. Nos vemos pronto, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos. Por favor. Gracias, gracias.